Dios les bendiga. Voy a estar mostrando bíblicamente cuál es el ministerio de la ley de Moisés que está abolido, que comprendía ese ministerio, y cuál es el nuevo ministerio que tenemos ahora en Cristo. Ese fue uno de los puntos que se tocó en el debate que hice con Jaime Guzmán, de Iglesia Hebrea, en el cual en determinado momento él se quedó sin fundamento para sus interpretaciones. Y la verdad que también yo tengo que reconocer que me alteré en el debate. Me alteré, en cierto momento no lo dejaba hablar, sí es cierto. Y no es la manera correcta de defender la fe. Incluso profané el nombre del Señor por estar procediendo de esa manera. Y lo confieso y pido perdón. Y el Señor es bueno y nos da nuevas oportunidades de defender la fe de la manera correcta. Así que vámonos a el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3. En el versículo 6 dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Se habla ahí de un nuevo pacto. Y en el 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, se habla de un ministerio de muerte. Y en el 13 se habla de que había de ser abolido ese ministerio de muerte. ¿Cuál es ese ministerio de muerte? Y para responderlo hay que irnos al libro de Números 8:19. Y dice: y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. Ese ministerio era el llamado sacerdocio levítico. Ese es el ministerio de muerte que se menciona en 2 de Corintios capítulo 3. Y dice que el propósito era reconciliar a los hijos de Israel con Dios. Ese ministerio comprendía una serie de sacrificios. Y estos sacrificios se hacían en las fiestas. Las fiestas eran las celebraciones que se hacían anualmente y eran parte de este ministerio. Vamos a verlo en Números 28:17. Dice: a los 15 días de este mes, las fiestas solemnes por 7 días se comerán panes sin levadura. Y el 19 dice: y ofreceréis como ofrenda encendida en el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos. En el resto del libro del capítulo 28 de Números y todo el capítulo 29 se habla de todos los sacrificios que se tenían que hacer en cada una de las fiestas, mostrando que estas celebraciones, estas fiestas, eran parte de ese servicio del sacerdocio levítico, de ese ministerio que leímos en 2 de Corintios que está abolido. Y por eso dice en Colosenses 2:16 al 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Se menciona fiesta, luna nueva y días de reposo. Hay personas que dicen que los días de reposo no son los semanales porque está en plural. En Éxodo 31:13 dice días de reposo en plural, refiriéndose a los semanales, así como se le llama, y aquí dice días de reposo, hablando de los días de reposo semanales. Y dice que todo era sombra de lo que había de venir. Dice aquí, concordando con que está abolido ese ministerio levítico, donde se celebran todas estas fiestas. Y concuerda con Hebreos 10:1, que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, reitera que la ley es sombra, hablando de lo que es el ministerio levítico, que comprende todas estas fiestas, que son del ministerio de muerte. Dice: ahora, ¿por qué son ministerios de muerte? ¿Porque es malo la ley? No, sino que las obras de los hombres eran malas. Nuestras obras eran malas. Dice en Romanos 3:23: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Este ministerio no ofrecía una manera de perdonar ese pecado. Y dice en Hebreos 10:4: porque la sangre de los machos, de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto es lo que se ofrecía en ese ministerio. La sangre de los toros, de machos, corderos, becerros. Y dice que no puede quitar los pecados. O sea, esa reconciliación, que era el propósito de ese ministerio levítico, no se podía conseguir. El ministerio levítico no podía reconciliar a Dios a los hombres con Dios.
el ministerio levítico no podía reconciliar a los hijos de Israel con Dios. No había manera. Y por eso dice en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí se muestra como sacerdocio, dice que se cambió. Y en el 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Era ineficaz para reconciliar al hombre con Dios. No podía alcanzar ese misterio de la reconciliación con Dios. Y por esa ineficacia quedó abrogado, quedó abolido. Y por eso entra un nuevo ministerio y se menciona en Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableció sobre mejores promesas, hablando de Cristo. Dice que es un mejor ministerio, de un mejor pacto sobre mejores promesas. Y en 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, en este ministerio con Cristo, sí alcanzamos reconciliación. En Cristo sí se puede alcanzar la reconciliación. En Cristo sí estamos reconciliados con Dios. En el ministerio levítico, la ley de Moisés, que comprendía toda la fiesta, no se podía alcanzar la reconciliación con Dios. No se podía alcanzar el perdón de los pecados. No podían ser quitados esos pecados. Habían pecados que eran de muerte, se pagaban con la muerte. Y lo que establecía la ley era que la persona tenía que morir, tenía que ser apedreada o quemada. Ahora en Cristo sí son quitados esos pecados. Es el único ministerio y la única manera que tiene el ser humano de alcanzar reconciliación con Dios. El que esté todavía en el ministerio levítico, en el ministerio el cual no puede alcanzar reconciliación, está practicando un ministerio que es de muerte. También se le llama ministerio de condenación. Ese ministerio no puede reconciliar al ser humano con Dios. Es imposible y por eso está abolido. Por eso ya no hay que practicar fiesta ni nada de esas celebraciones de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no puede reconciliar con Dios. No hay un medio en la ley de Moisés que nos reconcilie con Dios. Lo que establece la ley de Moisés es que si pecó la persona, se muere. Eso es lo único que establece. Por eso fue necesario que viniera Cristo. Y en Cristo tenemos un nuevo ministerio. Y dice la palabra en Apocalipsis 1:6, que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Y en 1 de Pedro 2:5 nos llama a ofrecer sacrificios espirituales. Es el ministerio que tenemos ahora en Cristo y es el ministerio a través del cual estamos reconciliados con Dios. Cuando practicamos este ministerio ya estamos renunciando al antiguo ministerio. Ya ese ministerio no se practica porque es ineficaz. Así que hay que decidir o es el ministerio levítico o es el ministerio en Cristo. El que está en el ministerio levítico todavía está en muerte, está en condenación. Y por eso Dios nos llama a practicar el ministerio que Él nos ofrece en Cristo, porque ese es el ministerio a través del cual alcanzamos reconciliación. Dios les bendiga y toda la gloria sea para Dios.